Buenas tardes a todos y a todas. Hoy estamos en el quinto encuentro del Seminario de Formación en Comunicación Política, brindado por la carrera de Ciencia Política de la UBA. Por un lado, les recuerdo que voy a pasar un forms por el chat para que puedan controlar su asistencia. Y por otro lado, en el seminario quisimos dedicarle un encuentro en particular a una de las herramientas más importantes de la comunicación política, y es por eso que vamos a hablar sobre qué es el mensaje político y técnicas de storytelling y estructuras para lograr un mensaje político eficiente y llamativo. El encuentro va a estar dictado por Orlando D'Adamo, licenciado en Psicología por la Universidad de Buenos Aires y doctor por la Universidad de El Salvador. Es director del Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano y docente en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de Belgrano, en la Universidad Pontífica de Salamanca y en la Fundación Ortega y Gasset en Madrid. Desde ya agradecemos tu presencia, Orlando, y sin más, te cedo la palabra. Gracias, Victoria. Espero que todos me estén escuchando. Quiero agradecer la nutrida concurrencia. Hasta el momento son 71. Agradecer a las caras que veo de otros cursos que he dictado este mismo año. Se ve que no los he tratado tan mal que vienen a que las trate mal de vuelta. Trataré de hacer lo posible, tanto de la UBA como de la Universidad de Belgrano veo. Y contarles un poco... vamos a hacer un repaso de lo que, sobre todo, yo decidí centrarme en lo que pasó en los últimos meses, en lo que podemos aprender de los últimos meses, porque cualquier estrategia de un mensaje efectivo de comunicación tiene que arrancar por el punto principal: ¿a quién le voy a hablar yo? Y todo lo que sucedió en los últimos meses, en algunos casos, lamento decirle a los que ya cursaron conmigo recientemente que algunos de los temas ya los conocen. Espero que los conozcan, además. Les iba a decir que es importante que veamos qué experiencias aprendimos en comunicación para entender cómo vamos a comunicar en las campañas que se vienen. En Argentina tenemos campaña el año que viene, en El Salvador hay elecciones en el mes de marzo, en Perú va a haber elecciones el año que viene también, en la primera mitad del año, en Colombia y en Ecuador va a haber elecciones también, y son todos nosotros, todos somos países que hemos atravesado y estamos atravesando la crisis del COVID. Así que vamos a hacer unas reflexiones sobre los nuevos electorados, sobre lo que el COVID nos enseñó, o lo que nos está enseñando, porque la verdad, sinceramente, no terminó de enseñarnos cosas, desgraciadamente. Y después de eso vamos a ver cuáles serían las herramientas más importantes que hacia el final que podemos emplear en función de las nuevas campañas que se vienen. Le agradezco mucho a la carrera de Ciencia Política la invitación, a Victoria la presentación. Quiero decirles que además, yo, si bien es cierto, todos los que me conocen y me pueden buscar por internet, soy básicamente un académico con libros y todas esas cosas que tenemos los académicos, y años, que también tenemos los académicos. Les quería decir que yo trabajo mucho en consultoría, así que lo que les voy a contar tiene que ver con muchísimo de lo que también aprendo y sigo aprendiendo, porque el trabajo es un espacio donde uno confronta lo que sabe teóricamente y redefine muchas cosas, y lo que les voy a transmitir es parte de lo que he vivido este año trabajando como consultor. Hasta este momento estoy en este momento en 2 campañas fuera de Argentina, y en realidad preparando algunos para la campaña del año que viene en Argentina, que esto es recién ahora. Así que es un poco una mezcla de mi carrera como académico, que lleva muchísimos años, tanto en la Universidad de Buenos Aires como en la Universidad de Belgrano. Yo soy un graduado de la UBA, como bien explicó Victoria, y he hecho el grueso de mi carrera académica desde muy niñito, créanme que era un niñito cuando empecé a dar clase. Recién me acaba de recibí en diciembre y di clase en marzo. Así que tengo todo ese background detrás, pero también tengo mucha experiencia práctica en los temas que vamos a hablar. Sin más presentaciones, vamos a compartir pantalla. Victoria, habilitame la función para compartir. Creo que podés. Gracias.
Bien. Ahí tienen además algo importante, que son mis datos para seguirnos. Yo no tengo redes personales propias, van a ver, salvo LinkedIn, van a ver que hay una red que responde exactamente a mi nombre, y es correcto y real que sea así, pero no es mía. Es alguien que armó una red con el nombre de mi papá. Armó dos cuentas con el nombre de mi papá, que fue un político de hace muchos años. Pero no, yo no tengo justamente propias, pero sí tengo las redes profesionales, ahí las pueden apreciar, tanto en Twitter como en Instagram, para que puedan seguir todas las cosas que hacemos. Y una cosa que siempre digo, que me parece que es importante, porque en algún momento lo vamos a tocar en la charla, y es que nosotros, yo trabajo con Virginia García Bodú, de hecho estaba el nombre de ella al inicio de esta charla todavía en el Zoom. Nosotros somos una consultora que tiene una peculiaridad de nuestra vida profesional, y es que justamente estuvimos haciendo la cuenta anoche, tenemos en este momento 76% de clientas mujeres. Por lo tanto, no sé si es presuntuoso decir que tenemos perspectiva de género, que todavía la estamos elaborando, pero sí seguro que tenemos muchísima experiencia de trabajo de mujeres en la política. Bien. Aprendizajes que nos deja el COVID-19 en términos de comunicación política. Aquí no vamos a hablar de políticas sanitarias. Ese es otro tema que no es mío, además, no lo podría hacer. Pero sí nos deja ciertos mensajes sobre la comunicación que creo que son importantes, porque a este público que fue atravesado por la pandemia, de hecho en Italia salió un libro que se llama Año Cero, que tiene que ver justamente con que tenemos que empezar a repensar muchas cosas de ahora en más. A este público, a estas audiencias y a estos votantes, hay ciertas cosas que seguramente le han dejado mella y que van a tener influencia en cómo nosotros comuniquemos. Por empezar, la importancia de los liderazgos cercanos y empáticos. Les ha ido mejor a quienes estuvieron cerca de la gente que a quienes tomaron posturas distantes con respecto a la gente. Y mucho más aún en una situación de crisis sanitaria, porque las crisis sanitarias son siempre crisis de credibilidad del liderazgo. Es decir, ¿qué significa esto? Esto significa que ese es un momento, cuando hay una crisis en general, una crisis sanitaria en particular, en la cual la gente dice, yo no sé si estoy muy de acuerdo con la persona que está gobernando. Por ahí sí, porque lo voté, por ahí no, porque no lo voté. Pero lo que sí quiero es que esto lo haga bien, porque en esta tormenta es el capitán del barco y más vale que lo haga bien, así sacamos al barco de acá. Después podremos discutir si tenemos que ir a este puerto o a otro puerto, pero si no salimos de la tormenta, no vamos a poder discutir mucho a qué puerto ir. Esto se reflejó en todas las encuestas de opinión en casi todos los países. Ya sé que vamos a encontrar algún contraejemplo, pero la gran tendencia, la abrumadora tendencia, ha sido en que la mayoría de los presidentes en Europa y en América Latina, en América en general, para hablar con propiedad, tuvieron una suba de su imagen positiva. El caso de Argentina todos lo conocemos, el presidente Fernández andaba al inicio de todo esto en el orden, podemos discutir un punto más o menos, pero no hacia la cuestión, entre el 68 y el 72% de imagen positiva era el promedio, que fíjense que es muy importante, porque son 20 puntos más de lo que obtuvo aproximadamente en las elecciones del año muy recientes, del año 2019. Entonces, este momento de crisis de credibilidad del liderazgo es un momento de demanda, ¿no? De demanda hacia los líderes, hacia las lideresas y los líderes, en el sentido de ver si nos van a poder resolver la crisis en la que estamos. Aquí pongo la evidencia de las debilidades de los sistemas de salud, porque pensemos un poco, en las campañas electorales, en los mensajes de comunicación que hemos visto hace relativamente poco en Argentina y en Uruguay, que hubo elecciones, ¿cuánto se habla del sistema de salud? ¿Cuánto es parte de la agenda política en campaña y en gestión el sistema de salud? Parecería ser que la salud no da muchos votos porque no se la nombra mucho. Bueno, la novedad para el futuro va a ser que evidentemente el tema de la salud va a quedar instalado bastantes puestos más arriba en el ranking de las prioridades de los votantes. Es decir, los nuevos mensajes van a tener que estar conformados con temas que involucren qué vamos a hacer con la salud, sobre todo porque hay una cuestión que no
podemos perder de vista y que lamentablemente va a tener efecto por las próximas décadas. Lamento decirlo si alguien lo pensó, pero esta no es ni va a ser la última pandemia, lamentablemente. Pasó desapercibido, pero el año pasado un informe hacia fin de año de Naciones Unidas marcaba con claridad que una de las mayores preocupaciones que tenían, por supuesto no le importó a nadie hasta que pasó todo esto, ¿no? Era la preocupación por una crisis sanitaria vinculada a alguna forma de gripe. Esta no es la primera gripe fuerte o rara o atípica que hemos tenido. La necesidad de una comunicación con objetivos claros. Las situaciones de crisis, y subrayo, de crisis sanitarias, son situaciones que demandan comunicación con objetivos claros. Y no basta ya, queremos un pueblo feliz, queremos restaurar derechos perdidos, queremos mejorar la educación, queremos exportar más. Son cuestiones generalistas sobre las cuales mucha gente obviamente va a estar de acuerdo, sino que acá es mucho más precisa la demanda. Dígame qué es lo que tengo que hacer y díganme ustedes lo que van a hacer para que la próxima vez que esto pase no tengamos que afrontar las dificultades que afrontamos ahora. Que todos los países las afrontaron, la verdad, la mayoría de los países las afrontaron, por supuesto con matices. No es lo mismo estar en Suecia que estar en Argentina, no es lo mismo estar en Uruguay que estar en Perú, pero la verdad es que esta necesidad de una comunicación menos generalista y más precisa hay que incorporarla a los nuevos mensajes. La austeridad. Las campañas del año que viene van a tener que tener un fuerte componente de austeridad. ¿Qué significa esto? Ya está saliendo en los focus groups que se están realizando, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, que tuve acceso a varios. No va a estar nada bien visto que el año que viene se gaste mucho dinero en las campañas electorales. Lo cual además crea un buen, yo diría, un buen entorno a la idea que tiene el gobierno de suspender las PASO, ¿no? La gente las ve como un gasto de dinero que no sirven para nada. La verdad, sinceramente, son una especie de... Son la gran encuesta nacional. Lo peor que creo que va a tener para los que nos dedicamos a esto es que no vamos a tener la encuesta nacional que teníamos todos los años, sobre todo cuando las encuestas salen tan mal. Si quieren, después me preguntan algo sobre las encuestas, lo dejamos para la zona de las preguntas. Porque apareció el primer informe de Estados Unidos de por qué creían que les había ido, no tan mal al final, pero bastante mal con las encuestas. Pero sí, esto de la austeridad me parece importante, ¿no? Nada de andar gastando plata exageradamente en la campaña porque va a ser mal visto. Esto nos lleva además a resaltar a algunas personas por su comunicación. Casualmente o no casualmente, esto se los dejo al gusto de todos y cada una de las personas que está escuchando esto, Merkel, Jacinda Ardern, Marin y Thorning-Schmidt, esto es Alemania, Nueva Zelanda, Finlandia y Dinamarca, una canciller y 3 primeras ministras, fueron de las más eficaces en su comunicación. Ya tenemos un dato respecto de una pregunta que yo voy a abrir después, es que Jacinda Ardern tuvo elecciones este año y batió el récord de votos del Partido Laborista, creo que en 50 años. Cada una lo hizo con su estilo y en función de la cultura de sus países. Evidentemente, como habla Merkel, difícilmente se puede hablar en otro país que no sea Alemania, no tengo la menor duda. Merkel, y hace bien, porque por eso hacemos esta introducción, porque uno tiene que saber a quién le va a hablar. Merkel usó un argumento, para los que no me lo han escuchado, les sugiero que lo piensen mucho, que no se había usado en muchísimos años en Alemania, porque casi era un tema tabú. Mencionó la Segunda Guerra Mundial, algo de lo que los alemanes habitualmente no tienen muchas ganas de acordarse, y dijo que lo que le estaba por pasar a Alemania, si no tomaba las medidas que tenía que tomar para enfrentar la crisis sanitaria que se avecinaba, iba a ser lo peor que le había pasado desde la Segunda Guerra Mundial. Raro que en Alemania un canciller haga el contrapunto con la Segunda Guerra Mundial. Raro. Adecuado porque provocó un gran efecto de atención de la gente a decir, bueno, estamos frente a algo realmente muy grave. Les voy a dar un dato que quizás también define a Merkel.
lo dijo el 31 de enero, creo, de este año. Mientras en otros lugares estaban pensando en otra cosa, ¿no? Fue la primera que se preocupó. Jacinda Ardern, que para los que les interesa la comunicación política, que por lo que veo son muchos, y me alegra muchísimo, es posiblemente el mejor curso de comunicación política gratuito que pueden hacer, siguiéndola en sus redes sociales. Ella tiene sus redes habilitadas y son abiertas para todos, así que lo pueden hacer con facilidad. Hizo una excelente comunicación de cercanía. Nueva Zelanda ha sido uno de los países más exitosos en la gestión de la pandemia, ha tenido pocos casos, recuperó rápidamente su vida normal. Ella se contactaba todos los días por Facebook Live, no 1 hora y media, como hizo el presidente de Colombia, por ejemplo, sino algo corto, cercano, desde su casa, un verdadero manual de comunicación política. Una mujer joven, Jacinda Ardern, si no me equivoco, acaba de cumplir 40 años. Después viene la más joven de todas, la primera ministra de Finlandia, que hasta se casó el otro día mientras era primera ministra. Creo que tiene 36 años o menos. Marin apeló a los influencers de las redes, a los influencers de las redes sociales. Fue la única que lo hizo, y esto también nos tiene que marcar una advertencia. Al usar a los influencers, ella buscó un público al cual se le ha comunicado poco. Y esto es un error de comunicación. Ahora lo vamos a describir enseguida ese público, que son las personas jóvenes, que es cierto, se enferman menos, son más asintomáticos, la pasan mejor, por lo tanto, hay muy poco registro de víctimas mortales de COVID en menores de 20 años. No sé exactamente en Argentina sé que hubo, pero por ejemplo en España no murió nadie de menos de 20 años. En Argentina hubo algunos casos, pero generalmente con alguna condición médica previa. Y ella pensó en ellos. ¿Por qué? Y viendo las caras que vi mientras repasaba la asistencia, y se los pido por favor, hagan por sus abuelos como pensó Marin. Hagan por sus abuelos lo que sus abuelos harían por ustedes. El problema es que son tremendos contagiadores. Yo sé que es muy difícil a cierta edad privarse de ciertas cosas. Bueno, ella buscó el mejor camino para llegarle. No que se lo diga un viejo como yo. Buscó a los influencers en las redes sociales, a los que ellos consumían, y los transformó en sus aliados. Y Thorning Schmidt, la primera ministra de Dinamarca, lo que hizo fue dirigirse a los niños. Y les explicó a los niños por qué no tenían que tener miedo también a través de Facebook. Todos con estilos, con matices. Yo diría seguramente Marin y Ardern relativamente cerca. No sé, no me parece que sean tan parecidas Nueva Zelanda y Finlandia, pero posiblemente en cuanto a cierto grado de aislamiento se parezcan. Todos cercanos, todos empáticos, todos con instrucciones claras. Fueron posiblemente, fíjense que podríamos agregar, yo diría, en buena comunicación quizás al primer ministro de Canadá, al primer ministro de Portugal. Bueno, tengo menos datos de Vietnam y Taiwán, donde lo manejaron bastante bien, pero lamentablemente hay una cierta barrera idiomática que puedan comprender que por más catedrático que uno sea, ni chino ni vietnamita, lo reconozco. Para la próxima. Bien, sigamos adelante. ¿Por qué les cuento y les muestro esto? Porque este es al público al que nos tenemos que dirigir en las próximas campañas. Y si no sabemos a quién nos dirigimos, no podemos ajustar los mensajes. Básicamente, millennials y centennials. Usuarios, y los tengo a ustedes ahí, a la mayoría de los que vi, seguramente habría algunos que no lo son, pero a la mayoría de los que vi sí pertenece a estos dos grupos. Sus nacimientos deben estar por ahí. Usuarios de contenidos breves, 30 segundos máximo en las redes sociales. Ustedes lo saben a esto. Bueno, es importante que piensen cuando van a diseñar comunicación en esto. No miran mucho más de 30 segundos.
Cuando yo me acuerdo alguna clase en el doctorado de ciencia política de algún ilustre cientista político que duraba exactamente 2 horas con una pausa de 5 minutos en el medio, me imagino cómo debe ser adaptarse a eso ahora. Bueno, ya no se pueden hacer más esas clases. Más abiertos a los cambios sociales y culturales que las generaciones anteriores. Más los centennials que los millennials. Más proclives a la participación del Estado en la economía o a un rol más protagónico los centennials que los millennials, y más flexibles aún que los millennials, que lo son, en reivindicaciones vinculadas a cuestiones de género. Y esto también va a ser un tema respecto de nuestras audiencias. El 60% de este electorado al que nos tenemos que dirigir, de estos nuevos votantes, o votantes jóvenes, considera que el cambio climático es producto del accionar de los seres humanos. O sea, estos no votarían a Donald Trump o a Jair Bolsonaro, sin duda, al menos en principio. Por lo tanto, los temas ambientales son temas que tenemos que pensar en nuestra agenda de comunicación. Están online casi constantemente. Y no me digan que no, porque estoy seguro que ya tocaron el teléfono mientras yo estaba hablando. En Latinoamérica el 89% tiene telefonía celular y el 44% tiene smartphones. Las plataformas preferidas, hay diferencias entre países. Lo subrayo porque no es exactamente igual en todos lados. Pero en Latinoamérica, el último estudio que vi, que es muy reciente, es de este año, dice que el 60% usa Facebook. No es el caso de Argentina. Lo dije rápido para que no lo estén pensando o no piensen que por ahí no tengo ese dato. El 61% usa WhatsApp, YouTube el 36%, Instagram el 23% y Twitter el 12%. Lo que sí queda bastante claro que son poco tuiteros. Eso se da casi como una constante. Andan mucho más por Instagram o por TikTok o por alguna plataforma diferente, pero no es Twitter la que más usan. Les digo esto porque en política la plataforma que más se usa, de la que se obtiene más información, es habitualmente Twitter. Ustedes lo ven a Donald Trump, lo dejaremos de ver pronto. No, tuitear va a seguir tuiteando. Lo dejaremos de ver como presidente pronto, pero es un tuiteador casi compulsivo, diría yo. El presidente de Argentina también tuitea bastante y da muchos mensajes a través de Twitter. Es decir, que los políticos siguen usando mucho Twitter, pero acá tenemos un segundo desfasaje. Pero resulta que estos nuevos votantes no son tan tuiteros como son los políticos a través de sus mensajes. Pequeño cortocircuito. En los países desarrollados, la plataforma preferida es YouTube, seguida de Instagram, Snapchat, Facebook y Twitter. Es interesante esto de YouTube, ¿no? Porque no nos apareció en Latinoamérica tan mencionado, y sí es curiosamente la más usada en los países desarrollados. Los Zetas son nativos digitales que no tienen registro de telefonía móvil que no sea smartphones. Imagínense, para mí, que yo viví una buena cantidad de décadas de mi vida sin telefonía móvil, no hablar de smartphones, directamente no conocen algo o no tienen registro de algo que no sea un smartphone. Son desconfiados y escépticos con respecto a la política y a los políticos. Y yo diría que más allá de gustos personales, de situaciones de un país o de otro país, no han pasado tantas cosas buenas últimamente como para que no sean desconfiados y escépticos respecto de la política y los políticos. Por lo tanto, tenemos que repensar campañas digitales para elegir dónde poner nuestros mensajes que se vuelvan mucho más a centrar en dar la posibilidad de participar que la de comunicar, en hacer un intercambio activo con sus audiencias. Les digo esto sobre todo porque la verdad no sabemos si va a haber o no posibilidad de campaña territorial y en qué países va a haber posibilidad de campaña territorial, por lo menos durante el año que viene. Quiero creer, sinceramente, que el año que viene ya para mitad de año estaremos todos vacunados, o más o menos, y la incidencia de los casos va a ser baja, la enfermedad, por las dudas, tengo que darles la mala noticia que no va a desaparecer,
pero a lo mejor va a quedar restringida y los casos no van a ser tan graves y los van a saber tratar mejor, y será una de esas cosas más que nos andan dando vueltas, como tantas otras, pero lo cierto es que hay que pensar. Yo estoy en una campaña que tiene elecciones en marzo, que a lo territorial quedó tremendamente restringido. Por lo tanto, aun cuando sigue siendo valorado, y esto quiero ser muy claro, para no comprar estas cosas que algunos gurúes, a algunos de mis colegas les encanta que les digan gurúes además, que algunos gurúes de la comunicación política dicen muy fácilmente. Redes sociales, hacemos todo en redes sociales y ya está. Bueno, hacemos todo en redes sociales. En muchos países, como los nuestros, significa llegar a jóvenes urbanos. Ahora vive otra gente en los países, por las dudas, que no son todos jóvenes urbanos. Si bien en los últimos años Argentina muestra un nivel de conectividad del Internet de los más altos, ese es un indicador en el cual el país está bien ubicado, y los centros urbanos ni que hablarles, o sea, Buenos Aires es una de las ciudades que tiene un porcentaje de conectividad igual a la de las ciudades de los países desarrollados, pero no solo Buenos Aires, casi todos los centros urbanos de Argentina, pero también es cierto que hay lugares donde la conectividad es mala, aunque mejoró en los últimos años, y no es tan frecuente. Y la gente sigue no aprovechando, la gente sigue valorando la campaña territorial. Si uno trabaja con candidatos con buena capacidad de comunicación con la gente en lo personal, yo jamás desecharía la posibilidad de hacer campaña territorial. Es cierto, en una campaña nacional en Argentina, básicamente la única que importa esto, que es la presidencial, es un país grande y es costoso hacer la campaña territorial, pero hay muchas campañas locales también, y en las campañas locales sigue siendo algo muy valorado. Pero insisto, como dice allí, podría suceder que sea inviable. Y entonces, sobre todo, en los lugares con menor conectividad de Latinoamérica, reaparece este aparatito que me hace acordar a una radio que había en mi casa cuando yo era chico, en la cual escuchaba los partidos de fútbol. La radio no ha perdido vigencia, no a través de ese aparatito, que a propósito elegí poner ahí, sino a través del streaming. La radio ha sobrevivido muy bien al desarrollo de la tecnología, mucho mejor que la televisión. No se engañen de que vean cosas en una pantalla. Ustedes prácticamente no ven televisión. Ustedes consumen en la pantalla de su casa algún tipo de conectividad que tiene que ver con otras plataformas, pero televisión abierta cada vez se ve menos. Y me permito hacer otro pronóstico, menos peligroso que decir que va a seguir habiendo pandemias. Ustedes van a ver la desaparición de la televisión. Yo no sé, pero ustedes, estoy totalmente seguro. Es más, creo que hasta yo la voy a ver. La práctica desaparición, no sé si desaparición, pero prácticamente la disminución de la televisión abierta a algo muy marginal. Y este aparatito, no este en particular, este medio, sigue funcionando. Si vamos a iniciar una campaña, significa que vamos a iniciar una batalla comunicacional. Y para iniciar una batalla comunicacional, tenemos que hacer un llamamiento importante a los votantes. Y esto se realiza a través del lanzamiento de la campaña. Este es el inicio de campaña de Kamala Harris, la vicepresidenta electa de Estados Unidos. A Trump por ahí no le gusta si está escuchando esto, pero ¿qué va a hacer, Donald? Así son las cosas. Lo cierto, fíjense lo que es esta imagen, es buenísima como foto de campaña, y me permite hacerles una reflexión adicional. No crean que todo el mundo está al día a día de la política. Me he cansado trabajando en campañas electorales de ver que hay mucha gente que no sabe exactamente quiénes son los candidatos. Aun cuando muchos de ellos sean conocidos. Y entonces, ¿qué de mensaje vamos a diseñar si por empezar no saben qué es candidato o candidata? Entonces, me parece que el primer paso que tenemos que dar, ya acercándonos a los mensajes, es asegurémonos que todos saben quién es candidato y quién es candidata. Asegurémonos que todos saben que esta persona se va a presentar al cargo que sea en la selección. La gente no vive el día a día de la política. Es una conversación que he tenido con más de un político una vez. La gente tiene otras prioridades. Les cuento en Latinoamérica cuáles son esas prioridades. Pero básicamente tienen que ver, obviamente, con el trabajo,
con que les alcance el sueldo, que ganan trabajando, con educar a sus hijos y que haya un sistema de salud al cual puedan recurrir si sus padres, si son mayores, si sus hijos o si ellos mismos se enferman. Estos 4 puntos son en casi todo el mundo los primordiales. En Latinoamérica se agrega un quinto que a veces se ocupa o se ubica en el podio, que es el tema de la seguridad ciudadana. Con lo cual ya empezamos además a redondear los temas. Pero acuérdense que yo les dije al principio que las cuestiones sanitarias van a tener que estar presentes en los mensajes que se hagan muy especialmente para las próximas campañas, las más cercanas del año que viene y aún ya pensando en las presidenciales cuando toquen en cada país. ¿Qué vamos a tener? El reino de los memes va a seguir imponiendo condiciones. Hoy lo tenía anotado a Donald, así que no solo le nombré a la vicepresidenta electa, sino, debe ser por eso la cara, calculo, sino que además lo estamos usando activamente. Los memes han venido para quedarse a la comunicación política. No son tan costosos de hacer, siempre hay alguien que se puede ocupar, lo importante es que tenga el suficiente humor para hacerlo, ¿no? Pero los memes han venido para quedarse y tienen una ventaja, descontracturan un poco el mensaje político, lo hacen algo más cercano, sobre todo para esos votantes de los que estábamos hablando antes. Es una buena puerta de acceso para sentar un punto sobre alguna cuestión. Tenemos 2 grupitos de nuevos amigos que nos acompañan en las últimas elecciones. Yo no voy a recomendar a nadie que tenga trolls y bots, pero lo que no podemos hacer es decir que no existen. Existir, existen. Por las dudas, ustedes saben que unos son las respuestas automáticas y otros son personas contratadas para participar, sobre todo comentando noticias, en foros, en cuentas de redes sociales, haciendo comentarios a favor de alguien o en contra de alguien. Básicamente es eso. Hay algo que está pasando con los trolls y bots que va generando como un efecto acumulado, y es que la gente empieza a darse cuenta que esas personas, estos comentaristas en realidad son automáticos o son comentaristas pagos. No todo el mundo, pero en el núcleo de los votantes más jóvenes es más difícil que esto tenga algún tipo de peso. ¿Se van a seguir usando? No tengo la menor duda. Por el momento son nuevos actores instalados en la política. Hay que pensar muy bien el tema de la intermediación de los influencers en las campañas. Les reitero aquí lo que había puesto anteriormente. Marin los usó con mucho éxito en Finlandia. El problema es que los influencers son una fauna propia. No va a ser tan fácil en algunos países convencerlos de que se pongan de un lado o del otro, justamente porque es dentro de un lado del otro. Pero es cierto que en algunos temas, por ejemplo en los temas ambientales, pueden ser muy buenos socios para, o en las cuestiones de género, pueden ser muy buenos socios para una campaña. Si hay posibilidad de que formen parte de nuestro equipo de comunicación, seguramente hay que incorporarlos. Todos los focus group que yo vi en la segunda mitad de año, todas las encuestas que se hicieron en Estados Unidos, las señalo porque en ningún lugar se pueden hacer encuestas tan grandes, o en pocos lugares se hacen encuestas tan grandes. Marcan la demanda por una nueva ética y un estilo alternativo a la política tradicional. Por eso hice la introducción que hice, porque si no entendemos que tenemos nuevos electorados con demandas distintas, como los temas que les mencioné, que además tienen una concepción de la política y importa una nueva ética y un estilo alternativo a la política tradicional, no podemos diseñar mensajes tampoco, porque vamos a diseñar mensajes inadecuados. Les señalé, y aprovecho para volver a decirlo, porque por alguna razón lo reitero, la mayoría de los mandatarios y mandatarias de muchos países, no de todos, porque justo todas las que mostré antes, bueno, Merkel no, pero las demás no son tan usuarias de Twitter. Justamente, Merkel es la mayor, lejos de todas las que estaban allí, y además Merkel le queda muy poco en la política, se va a retirar el año que viene, suelen comunicar por Twitter. Ojo con eso.
Hay que usar las redes sociales que usan los votantes más jóvenes, hay que entender que están demandando un mensaje de estas características y hay que ver cuáles son los temas que más les interesan. Recomendaciones. Campañas modestas pero hiperplanificadas. Se puede ser muy modesto en esta vida haciendo una campaña electoral, pero lo que no se puede hacer es improvisado. Ha habido en todos los países, en todos los países ha habido enormes errores estratégicos por no planificar adecuadamente la campaña, y no era una cuestión de dinero. No era una cuestión de dinero, era una cuestión de organización. En Argentina lo hubo muy marcadamente hace unos años atrás en una campaña donde había muchísimo dinero, pero la campaña se hizo muy desorganizadamente por tensiones internas, por lo que ustedes quieran. Siempre hay una buena excusa para poner, pero lo real es que el resultado son campañas poco planificadas. Con una buena planificación se pueden compensar ciertas bajas de recursos. Por otro lado, la optimización de los recursos, porque seamos realistas, en América Latina no podemos andar gastando ni nada parecido a las cifras que se han gastado en la última campaña en Estados Unidos. Ya sé, alguien va a decir que Estados Unidos es el lugar del mundo donde más se gasta en campañas electorales, decenas de veces más que en Europa. Es cierto, pero también es cierto que aquí se gasta a veces mucha plata para nuestros recursos disponibles en campañas y no se optimizan. Y que la gente va a estar muy austera respecto de lo que va a demandar en la campaña. No van a querer ver dispendios de dinero que digan, pero ¿y la plata se gasta en esto con todos los problemas que tenemos? No va a funcionar, al menos en las muy cercanas y próximas elecciones. No emplear en rubro alguno materiales no reciclables. Puede parecer una tontería. Bueno, no es una tontería. Los centennials y los millennials están muy atentos a lo reciclable. No va a ser ninguna buena propaganda usar materiales no reciclables en la campaña. La combinación de candidatas y candidatos mayores con jóvenes, por un lado. Va a estar muy demandada la presencia de personas más jóvenes en las listas. Pueden seguir habiendo personas con experiencia que tengan intención de voto, y uno no lo va a eliminar por la edad, no le va a dar de baja por la edad, pero sí es cierto que la presencia de candidatos jóvenes va a ser muy valorada, sobre todo en aquellos sistemas electorales que permiten la elección dentro de la lista de a quienes privilegiar. Un sistema de lista completa como los nuestros es un poco más difícil, pero por lo menos tienen que estar en los lugares de arriba. Y por supuesto aparece el tema de las mujeres. Si bien en Argentina tenemos la suerte de que la paridad tiene incidencia en los listados legislativos nacionales, todavía falta mucho para decir que tengamos algo parecido a la paridad. No obstante, hay que ser justo también, así como hacemos tantas cosas mal aquí, hay otras que no las hacemos tan mal. Nuestro Congreso es un Congreso que tiene muy buenos porcentajes. No tiene paridad, tampoco está tan lejos. O sea, eso no es lo que tenemos peor en cuanto a la participación de las mujeres. Hay otros problemas de la participación de las mujeres en la política, y además tienen que ver con agendas que no están contempladas al haber pocas mujeres en los cargos ejecutivos, por ejemplo. Incógnitas que se nos abren. ¿Serán las fake news una herramienta clave para usar en las campañas? Yo tengo una postura personal respecto de esto que no puedo argumentar académicamente, solamente surge de mi vida como consultor. Hay cosas que se las puedo explicar académicamente y hay otras cosas que no. La verdad, las fake news siguen circulando alegremente por ahí. ¿Cuánto las cree la gente en este momento? Depende del segmento de votantes. En los votantes más jóvenes es más difícil, en los votantes mayores es más fácil. Hay cierto desgaste. El efecto Jair Bolsonaro, en mi opinión, fue un efecto de una vez. O sea, algo tan impresionante con lo que hizo Bolsonaro durante su campaña con fake news que hasta involucraban a afirmar que el candidato del PT, del Partido de los Trabajadores, que competía con él, había escrito un libro, le digo una, hay mil, había escrito un libro donde proponía que el sexo entre padres e hijos era algo bueno, obviamente era mentira, hasta una sarta de barbaridades de todo calibre, sin que hablar de las cifras falsas y de todas las cosas que se dijeron, fue para mí algo de una única vez. Con ese
impacto electoral. No digo que no puedan tener otro nivel de impacto electoral. ¿Cuál será el papel de WhatsApp? Otra gran aliada de Bolsonaro en su campaña. Yo creo que WhatsApp va a seguir siendo muy importante, aún con las restricciones que WhatsApp mismo ha puesto para su uso y que afectan muy claramente las campañas electorales. Es cierto que sigue siendo una herramienta que se va a seguir aprovechando. No se olviden que WhatsApp lo que le agrega a la comunicación que transmite es la credibilidad de que nos viene normalmente de una persona conocida. Entonces, ese hecho de que viene de un conocido, aunque el conocido lo pueda haber recibido, reenviado, vaya a saber desde dónde, le agrega un pequeño plus que la hace muy tentadora como herramienta para las campañas electorales. Gran pregunta, ¿la pandemia habrá deteriorado o fortalecido los oficialismos? A ver, ¿qué sabemos hasta ahora? Tenemos básicamente 3 casos, por lo menos que yo tenga en este momento en la cabeza. Uruguay, donde hubo elecciones legislativas, Nueva Zelanda y Estados Unidos. ¿Qué pasó en Uruguay? En Uruguay, la muy buena gestión de la pandemia que ha hecho Uruguay hasta ahora, porque acá siempre hay que ser prudente, no repetir errores que se cometieron durante la comunicación del COVID en Argentina y en otros países, no hay que dar por sentado nada. Hasta ahora, Uruguay tiene unas cifras envidiables de control de la pandemia. Por lo tanto, uno podría pensar que uno de los factores que incidió en que subieran sus votos en las elecciones legislativas puede haber tenido que ver con eso. Jacinda Ardern cuesta imaginar que no haya tenido que ver con eso porque sacó récord de récord, no es ya que subió, sino que sacó más del 50% de los votos. Por lo tanto, uno puede ver ahí un caso de fortalecimiento. La duda me queda de saber si a Donald Trump lo perjudicó mucho la campaña, lo perjudicó mucho la espantosa gestión que hizo del COVID o no. Lo que yo empecé a leer en estos días, obviamente, por razones clarísimas de disponibilidad, de que las elecciones fueron hace muy poquito, señala lo siguiente, que suena muy parecido a lo que nos pasa aquí. En el núcleo duro de los votantes republicanos, da igual que se mueran 2 millones de personas. Ellos llevan 267.000, creo. Por lo tanto, no es un tema que les vaya a hacer cambiar su percepción de la gestión del presidente. Lo que habría pasado, y esto sí parece que está refrendado estadísticamente, es que, como saben que es un sistema de voto optativo, facultativo, que algunas personas demócratas decidieron votar porque, por la mala gestión de la campaña, que si hubiera quedado en las otras cosas, no las hubieran movilizado tanto al momento de votar. Por lo tanto, podemos afirmar que hasta ahora parece ser que tiende a deteriorar a los oficialismos que lo han gestionado mal. Veremos más adelante qué es lo que sucede en todos los países involucrados. ¿Qué va a sobrevivir? La investigación previa a la campaña, todo lo que les hablé hasta ahora. Es decir, tenemos que saber qué temas vamos a tocar, a quién nos vamos a dirigir, cómo se lo vamos a decir. Y aquí aparece el papel del storytelling y del story doing, sobre el cual me voy a detener un poco más. Desde hace ya varios años, me atrevería a decir, la primera campaña en Argentina fuertemente centrada, yo diría, hubo 2, pero la segunda, para mi gusto personal, fue la mejor. Tanto la campaña de Cristina Fernández en 2007 como la campaña de 2011, muy especialmente la de 2011, cuando fue un storytelling sumamente orquestado y bien hecho, fueron 2 campañas centradas en el storytelling. Es decir, en la capacidad de contar historias que identifiquen a la gente con los proyectos que se proponen desde el gobierno. No hemos usado mucho el storytelling durante esta crisis de la pandemia que que requería formas de comunicación alternativas. He visto, en Argentina hubo, pero hace relativamente muy poco, un caso de una persona de mediana edad que trataba de instar a los más jóvenes a que tuvieran los comportamientos que deben tener de prevención sanitaria, pero vi, y no se los traje por una razón muy sencilla, porque era una doble combinación, francamente, que lo hacía complejo de pasar.
y por supuesto no tuve tiempo de conseguir quien tradujera eso por el idioma original. Está bien, no era chino ni vietnamita, quédense tranquilos, no es así. Pero vi un spot que pueden buscar en internet, a lo mejor entre los días que pasaron, que son 3 creo desde que lo vi, que yo ya sabía que tenía esta charla, hasta hoy ya en internet alguien se ocupó de traducirlo o al inglés, o de subtitularlo más que traducirlo, porque en realidad lo que hay que hacer es un spot alemán para la segunda ola. Y este spot alemán arranca con un señor de unos 70 años, un storytelling hermoso, de un señor de unos 70 años, digo yo, por lo que uno observa, sentado en el living de su casa, que empieza a hablar muy apesadumbradamente de lo que le tocó vivir de joven. Y uno, sobre todo en mi caso, por una cuestión de que cuando ve a los alemanes mayores hablar de cosas del pasado siempre se refieren a la Segunda Guerra Mundial, o a las consecuencias que dejó la Segunda Guerra Mundial, no digo que la hayan vivido, pero por lo menos sí las consecuencias durante mucho tiempo, uno se va preparando a eso. Y de repente la historia que él va contando de cuando él tenía 20 años pega un giro, dice, y a mi generación, que tuvo que sacrificar las salidas con amigos, conocer gente, estudiar en la universidad presencialmente, viajar como nos gustaba viajar, en cambio nos pidieron una sola cosa, que nos cuidemos. Y ahí hace el quiebre la historia. Entonces, fíjense, acá tenemos una historia que tiene el contenido emocional adecuado, que tiene un arco narrativo que mantiene algo fundamental en el storytelling, mantiene la atención de la audiencia muy viva, y cuando hace el giro aparece él de joven en su casa, viendo televisión, chateando con los amigos, y decía, y ahí ya cambia su actitud, cuando vuelve la imagen de la actualidad, de los 70 años, es que él está contando esto en el año 2050. Entonces está haciendo una rememoración de cómo fue el COVID para alguien de 20 años en esa época en Alemania. Y hacen toda una apelación a lo importante que es cuidarse para no contagiar a otras personas. Yo creo que en este punto el storytelling va a ser en las próximas campañas insustituible. Esto significa tener una buena historia, que movilice emocionalmente, construir un buen arco narrativo y que nos permita sacar alguna moraleja y atraer la atención de la gente. Es muy corto el spot, no dura 30 segundos, lamento por los centennials y millennials presentes. Dura un poco más, no mucho más, la verdad que no lo medí. Les decía que el original es alemán y yo el que vi estaba en alemán, que yo no sé, por las dudas, si se hicieron la idea, no, pero sí sé italiano y lo vi en un medio italiano, entonces lo vi traducido al italiano con subtítulos en italiano. Si se le animan al italiano escrito, que es mucho más fácil que el italiano cuando uno lo escucha hablado, ese seguro que está. Por ahí ya lo encuentran traducido, no sé si al castellano, pero sí subtitulado en inglés ya debe estar. Ese es el storytelling que va a sobrevivir. Y el story doing, yo diría que tiene un elemento muy importante porque aquí tenemos que contar la historia de lo que realmente hicimos. Y esto a quienes vayan por reelección les juega un papel preponderante. Es decir, manteniendo el contenido emocional, mostrando cómo le cambió la vida a personas reales y concretas, pero contando lo que se hizo, no la historia linda y emotiva de lo que vamos a hacer. Va a sobrevivir el alto valor de la credibilidad. Perdón, una cosa más. Y la moraleja. No hay un buen storytelling si no hay una moraleja al final. No contamos un buen storytelling si no hay una moraleja al final. La moraleja es lo que nos permite entender por qué eso que se hizo estuvo bien hecho y era importante, o por qué esa historia que me cuentan tiene un valor para la sociedad en el caso de que no apunte a un logro ya concretado, sino algo que se postule. El valor de la credibilidad de las personas que hablan sigue siendo el principal insumo a tener en cuenta. Una persona poco creíble, no importa lo que le asesoremos, el mensaje que le armemos, lo emotivo que sea, no va a tener ni remotamente el valor que tiene alguien creíble. Ustedes la ven a Alexandria Nicasio Cortés en Estados Unidos y trasunta la transparencia de la espontaneidad. Se ve lo que les gustará más, les gustará menos, eso es otra historia. Pero ese mérito que tiene de comunicar de esa manera, lo mismo que Jacinda Arden, que tiene 40 años y es, no mucho, un poco más formal,
pero claro, ya es primera ministra, la otra es diputada, y puede jugar entre su edad y su estilo, y que no tiene responsabilidad de comandar un país, mucho más. Ese plus que significa una persona que cuando habla es creíble, miren, aunque vaya contra mis intereses, no hay académicos y de los de consultoría. No hay ningún libro que se lo pueda enseñar a nadie, ni ningún consultor que se lo pueda enseñar a nadie. Hablamos de la planificación de campaña, no voy a volver sobre eso, es algo de sentido común, pero que me parecía importante destacar en el final. No desgastar al electorado con peleas entre políticos. Yo sé que a nosotros nos cuesta, no a nosotros, miren, la verdad, uno ve la campaña en Estados Unidos y ve que el tema no es precisamente de Argentina. Todos los focus groups que vi en la provincia de Buenos Aires en las últimas 3 semanas muestran que la gente no tiene la menor tolerancia en este momento en particular, después de haber estado con distintos grados de encierro durante meses, a presenciar peleas por si vos hiciste esto o yo hice lo otro, o tendrías que haber hecho esto y es culpa tuya, es culpa mía. Basta. La gente quiere una comunicación concreta. Dígame cómo van a solucionar el problema que tengo. Si tiene la culpa este, el otro o el del medio, nos da exactamente igual. Es decir, la campaña agresiva de pelea con otro daría la sensación que no va a funcionar en el corto plazo. Por supuesto, la comunicación centrada en las emociones. Yo sé que algunas personas se molestan cuando uno hace esta afirmación, pero ya la verdad a esta altura no está fuera de discusión. Pero la entrada de la información política en el cerebro humano es por la puerta donde está escrito emociones. Después vienen todos los análisis, racionales, valorativos, ideológicos, todo lo que ustedes quieran, pero la conexión de la comunicación es emocional. Y la cercanía con los problemas de la gente. Se van a poder hacer campañas cuyos mensajes no involucren problemas con los cuales las personas se sientan directamente identificadas. Si no se les habla de los problemas reales y concretos que tienen, no va a funcionar. En el caso de los votantes más jóvenes, hay que rescatar un concepto, el concepto de causa. Los votantes más jóvenes se encuentran mucho más involucrados en las causas de la conservación del medio ambiente, las causas de los derechos de las minorías que no están representadas, las causas de vinculadas específicamente dentro de ese grupo a las cuestiones de género, que a otro tipo de problemas que pueden tener que ver con, si ustedes quieren, con reformas estructurales del sistema político. Va a ser muy difícil acercarse a esos votantes por ese camino. Y en cambio va a ser mucho más fácil hacerlo por este otro que les estoy señalando. En este punto llegó el momento de decirles muchas gracias, de volver a poner todos los datos de mis redes sociales para que nos sigan y así se enteran de las cosas que hacemos, y dejar de compartir porque estoy con la mejor predisposición a escuchar todas las preguntas que tengan ganas de hacerme. Muchas gracias, Orlando. Excelente presentación. Gracias. Pasamos a preguntas. Recuerden que pueden levantar la mano con la opción que da en participantes o escribirla al chat y la leo para que Orlando pueda responderla. Diego solicitó levantar la mano, así que le doy audio. Hola, ¿me escuchan bien? Hola, gracias Victoria, gracias Orlando por estar acá, gracias a la carrera. Orlando, te quería hacer una pregunta que tiene un poco que ver con lo último que mencionaste. A mí me interesa el tema de cómo se articula la opinión pública con ciertos aspectos de la psicología social y particularmente la psicología cognitiva. Y entiendo que en general los estudios de opinión pública y de medios, que se concentran en fenómenos como el agenda setting, el priming y este tipo de cuestiones, que también se centran en las emociones, pero hasta donde yo sé, la bibliografía nueva o las investigaciones nuevas, así no sean tan académicas, ¿cómo han tratado el tema de las redes sociales y del manejo de las emociones en este sentido? ¿Cómo afectan los medios y las campañas con el manejo de las emociones, teniendo en cuenta esto, los heurísticos cognitivos y los procesos cognitivos de la gente?
Muy bien, Diego, gracias por la pregunta. A ver, casi todo lo que está escrito sobre redes sociales, tengo que darles una mala noticia, es viejo, porque las mutaciones en la comunicación de las redes sociales son tan rápidas que cuando aparecen las cosas ya hay algo que cambió. No obstante, hay algunas cosas que aprendimos en el último tiempo. En primer lugar, es importante lo que nos estás diciendo del papel de la psicología. Yo no puedo dejar de decirlo, mi título de grado es de psicología. Así que en este sentido para mí es clave. Vos señalaste ciertos fenómenos de los medios de comunicación muy conocidos, como la agenda setting, el priming, el framing, y nombraste a los heurísticos, que son los atajos que se activan en la cabeza de las personas al momento de procesar la información. Específicamente en las redes sociales, lo último que leí, es de este año, es muy nuevito, es que hicieron un enorme estudio en Estados Unidos viendo quiénes son los usuarios de las redes sociales en política. Porque la mayoría de la gente no postea en política. Yo sé que yo se lo digo a ustedes y dicen, pero ¿de qué está diciendo este tipo? Pero ustedes son ustedes, no son todos los demás que viven con nosotros en el país. Créanme, la gente no es lo que más se ocupa de la política en las redes sociales. Ustedes son ustedes, yo soy yo, listo. Entre nosotros no nos entendemos, pero tenemos que hablar de los otros. Votan, lo que demostraron es que los grupos más parcializados son los que postean en las redes sociales sobre política. Es decir, los núcleos duros, ellos lo analizaron entre los simpatizantes de Trump y los demócratas, pero los demócratas más liberales. Es como si los de Bernie Sanders y los de Trump les encantara pelearse en las redes sociales. Ahora, lo que ellos dicen, el alto grado de emocionalidad y de agresividad que hay en esos mensajes, responde a que son esos grupos, pero que no es bueno, la conclusión que ellos decían es, no es bueno generalizarlo al resto de la población, como que está bien, estos grupos existen, y estos grupos se pelean como se pelean, pero no necesariamente esa eclosión de emociones negativas representa lo que tiene en la cabeza el resto de los votantes, aún simpatizantes del Partido Republicano, no la línea más dura de Trump, y del Partido Demócrata, no la línea más, si me permiten la expresión, más a la izquierda de Bernie Sanders. Por lo tanto, uno diría que las redes sociales por el momento parecería ser que reflejan en el aspecto emocional a los sectores más radicalizados del espectro ideológico. Muy bien. Tenemos una pregunta de Alma. Quiere saber cómo viste la estrategia de comunicación de Horacio Rodríguez Larreta con respecto al manejo del COVID. Yo creo que trató de sintonizar, de hecho fue así como inicialmente se planteó con el gobierno nacional. Al principio recordarán que eran las reuniones de los tres. Creo que trató de diferenciar, lo mismo que hizo Axel Kicillof, en la reunión a posteriori, en la comunicación a posteriori. Creo que fue lo suficientemente clara. Yo diría que Larreta difícilmente se equivoca cuando comunica, tampoco es que genera un impacto que, digamos, emocione demasiado a la gente. No es el fuerte de él comunicar en términos emocionales. Yo diría que me parece que la palabra que la describe mejor, a mi modo de ver, es que fue correcta. Como el 7 puntos que últimamente a los estudiantes los pone tan nerviosos cuando uno se los pone en un examen, más o menos yo lo ubicaría por ahí. Ximena pregunta respecto de lo que comentaste de Merkel y el uso de un discurso tan fuerte para el pueblo alemán, si considerás que acá se banalizan los temas y no se puede apelar a ese tipo de discursos tan potentes. No, yo diría las dos cosas tienen una respuesta distinta. Yo no creo que acá se haya banalizado el tema, no, sinceramente. Creo que es más, la comunicación inicial del gobierno a mí me gustó. Y lo bueno que tiene es que cuando uno tiene la posibilidad que le pongan de vez en cuando un micrófono adelante o le den un medio, ahí queda, búsquenlo, y yo lo dije. A mí me pareció la comunicación inicial. Pasado ese primer momento que tuvieron casi todos, de que es más importante el sarampión, o de que el calor no ayuda a la propagación del virus, cuando se pusieron las pilas, a mí me gustó el enfoque que hicieron.
creo que después se deterioró, pero no por banalizar, creo que se deterioró por otras razones. Creo que se podrían haber usado cosas más fuertes, nosotros no tenemos ninguna como la de Merkel, gracias a Dios, por otro lado, como la de la Segunda Guerra Mundial, pero creo que la cosa no, creo que a mí que no me gustó el paquete final de la comunicación del COVID oficial, yo diría que no fue por banalizarlo, fue porque se fueron perdiendo objetivos en el camino y siento que cuando los números empezaron a dar mal, es como que se empezó a perder el hilo y un momento, que lo he dicho también públicamente en contra, que estuvo particularmente desacertado fue cuando se discontinuó. Hubo un momento en que los números dieron mal y de golpe apareció el off en las redes sociales y después, no, hubo un mensaje en las redes sociales y después un off. Y después volvió, yo siempre no me acuerdo a cuál de los grupos que están acá presentes, de mis exalumnos se lo dije, que a veces tenía la sensación que nos veían las clases, porque cuando eso pasó yo dije que esto estaba mal, que no había que hacer eso, y dije, esto deben haber escuchado, porque al mensaje siguiente volvieron a lo correcto, que si yo hablé, puse la carita cuando las cosas iban bien, debo volver a poner la carita cuando las cosas van mal, porque si no la gente dice, pero ¿cómo es esto? Yo creo que hubo ese tipo de desajustes, pero no ubicaría el polo en banalizar y usar mensajes fuertes. Yo hubiera usado un mensaje sí más fuerte por ahí en tema de riesgo. Yo hubiera planteado más claramente cuáles eran los riesgos involucrados y hubiera aprovechado más la experiencia de Europa con los menores de 35 años. Porque específicamente en el norte de Italia la epidemia se propagó como se propagó por una muy sana costumbre, yo no soy abuelo por las dudas, que tienen en el norte de Italia, que es que los nietos visitan a los abuelos. Entonces los nietos no se cuidaban, iban a visitar a los abuelos, se enfermaban los abuelos, fue una tragedia. Entonces, esto ya lo detectaron en España, en este momento el grueso de la comunicación tiene que ver con eso, hay una muy fuerte, ese no se los dije, ese sí que lo pueden ver. Lo que pasa es que me olvidé, si no se lo hubiera bajado, de un chico que está en una fiesta. En la fiesta está un chico que parece 25 años. En la fiesta están todos bailando, todos tomando, el barbijo más cercano estaría a unos 150 kilómetros. Y lo llama por teléfono a alguien, la madre creo, el chico atiende el celular y le dice, no sé, Juan, que tu abuela está mala, que la han internado, y ¿qué tiene? Y parece que dio positivo en COVID. Y él le dice, pero si yo, y ahí él vacila, si yo la fui a ver hace poco y estaba muy bien. Y ahí ya es la cara de él mirando a su alrededor y dándose cuenta de lo que había hecho. Ese es un buen mensaje. Que los estén haciendo ahora me parece importante y creo que ese tipo de mensaje fuerte a mí me hubiera gustado verlo. Agustina pregunta en qué lugar quedan los adultos. Bueno, acabas de responder porque pregunta sobre adultos y adultas mayores en campañas. ¿En campañas electorales o en la campaña del COVID? En las campañas electorales no sé si es la Agustina que tengo delante u otra, puede ser otra. No, es Ríos. No. A ver, si es en las campañas electorales. Ah, bueno, entonces no es lo de ahora. Mira, los adultos mayores, por primera vez en Latinoamérica, el grupo etario más importante es el de 65 a más años. Es un dato de la semana pasada. Les digo algo, a mí me encanta darles malas noticias de cosas que yo no voy a vivir. No sé cómo van a cobrar la jubilación. No tengo la menor idea. Vayan preocupándose, porque no tengo la menor idea. Pero dejando de lado eso, significa que son un grupo de votantes activos. Evidentemente la gente llega a esas edades en un estado mucho mejor que hace 20 o 25 años atrás. Los temas que les preocupan a las personas mayores en Latinoamérica básicamente tienen que ver con una sola cuestión. Primero y primordial, que es tener una jubilación digna. Y la segunda, un sistema sanitario que la proteja. Yo creo que siguen siendo activos en política, uno los ve salir a la calle, creo que son un sector movilizante importante, en la ciudad de Buenos Aires son un porcentaje grande de los votantes, son el más grande de los votantes, en los centros urbanos en general, en Buenos Aires en particular, y yo creo que hay que tenerlos muy en cuenta con mensajes que tengan que ver con estos dos temas. Yo creo que el tema sanitario, o los políticos se equivocan como es habitual, o se lo toman muy en serio para la próxima elección, porque
o van a tener un problema, porque la verdad es que es un tema que va a estar muy demandado por estos votantes y por los otros. Pablo levantó la mano, así que vamos a darle audio. Ahí estamos. Ahora sí. Bueno, muchas gracias, Orlando. Buenas tardes a todos y a todas. Excelente, ¿no? Muchas cosas para pensar. Yo he tenido la posibilidad de estar al frente de algunas campañas, de coordinar algunas campañas y un placer, porque estos cruces son fundamentales. Me quedé pensando en una cosa que vos remitiste con unos estudios que estás viendo. O sea, te voy a sacar un poco, a partir de algo que dijiste en la conversación, te voy a sacar para hacerte una pregunta ya de apreciación, a partir de un dato que vos trajiste de los focus que estás analizando en el marco de estos días y mirando hacia el año que viene. Había una cosa que era muy directa, que vos decías, hay dos cuestiones. Una es, la gente no quiere ver patear en el piso a Goliat, a David pateando en el piso a Goliat, no quiere ver violencia política, no quiere ver nada de eso. Esa es una tendencia de hace un tiempo, pero me imagino que hoy debe estar mucho más fuerte. Y la otra que dijiste es, tampoco, siguiendo el mismo hilo, tampoco quiere ver manteca al techo. O sea, tampoco quiere ver campañas que sean ostentosas. Creo que también es una tendencia que viene hace un tiempo, pero me imagino mucho más agudizada. De ahí vos deducías el tema de las PASO, el tema de lo que puede llegar a ocurrir y los decisores políticos viendo ese dato para las PASO. En la provincia de Buenos Aires hay otra normativa que también empezó a estar como lateralmente puesta en discusión por intendentes, que tiene que ver con la reelección, con la posibilidad de la reelección. Exactamente. ¿Qué pensás, Orlando? ¿Qué estudios, con estos estudios u otros que estás viendo, cómo se va a venir esa discusión, que entiendo que a la política le empieza a importar cada vez más? Gracias por tu comentario, tanto en las redes como el comentario personal que me estás haciendo, Pablo. Siempre cuando viene un elogio, sobre todo de alguien que tiene la posibilidad de vivir el campo, es doblemente agradecido. A ver, los estudios que yo vi que hablan de las dos cuestiones que señalé, que eran que la gente no quiere ver más peleas, o que no quiere ver solamente peleas, que está muy cansada, y los estudios vinculados a la austeridad, son producto de focus group que llegaron a mis manos, básicamente, pero esto es casual, no los organicé yo, llegan por los trabajos que yo estoy haciendo en la provincia de Buenos Aires. Son del mes de agosto en adelante. O sea, me parece que una cosa que tu pregunta me permite agregar a la presentación, es que hay, y quizás porque sea psicólogo, que la gente habla muy poco del costo emocional que ha tenido esta experiencia que empezó en marzo y que no sabemos siquiera cuándo termine. Les digo esto porque además el no saber cuándo termine agrega el peor condimento que puede tener una situación para los seres humanos, que es la incertidumbre. Porque en realidad no sabemos cuándo termina. No sabemos, es así de real. Esto empezó el 19 de marzo en Argentina y la verdad es que no sabemos si el 19 de marzo del año que viene todavía no vamos a estar más o menos parecido a esto. Me inclino a pensar que vamos a estar más parecido a esto que a lo que teníamos antes. Entonces, ha habido un costo emocional enorme en estos meses. Y este costo emocional para mí explica este rechazo que aparece en los focus group que yo vengo viendo de agosto en adelante, que la gente no quiere ver más peleas, porque, a ver, no todo el mundo tiene más de una computadora en la casa. Aterricemos, estamos en la Argentina del 2021, hay una. Y por ahí estaban haciendo homeworking, supongamos un matrimonio con 2 hijos. Uno escolarizado en 1º o 2º grado, el otro, no sé, en 6º, 7º. O sea, necesitan supervisión. No van a poner un chico de 6 años a que trabaje con la computadora en el Zoom. Nene, quédate tranquilito, porque no se quedan los más grandes que miro y no nombro. Imagínense si vamos a poner un nenito de 6 años a hacer esto. Entonces tenemos ese primer problema. ¿Quién se ocupa de eso? Tensión en el matrimonio. No, porque yo también tengo que escucharme, mirá, estoy con el teléfono, estoy trabajando, bueno, yo, porque sea la madre, no me tengo que ocupar de todos. Estas situaciones, multiplíquenlas durante meses, y que no se caiga internet, porque tenía que hacer llegar el PowerPoint y no llega y se cayó internet, ¿y qué hago? Acumúlenlo en millones de familias durante meses. Si algo no quiere la gente es tensión. Yo creo que este componente que no dije en la exposición, me parece que es crucial y ha sido muy subestimado. Por lo tanto, a mí no me sorprende que haya un serio problema con el tema que el indicador en los focus group de la no beligerancia entre los políticos haya parecido tan alto. Con respecto a las PASO, yo creo que hay 2 cuestiones. Una es que la gente sigue sin entender al día de hoy para qué sirven las PASO. Y honestamente, una buena parte de la culpa la tienen los partidos políticos, porque
francamente, son la gran encuesta nacional, porque es para lo único que sirve, es para que dejemos de discutir de si 3 puntos, 4 puntos, acá está, mirá, este es el resultado, esta es la realidad. Yo creo que hay, en ese aspecto, con tanta demanda de austeridad, las que nos salen los focus group es, por favor, arreglen las cosas que hay que arreglar. Y no gasten más en la política, se gasta demasiado en la política. Si a alguien se le ocurriera, que no va a pasar, decir que hay que recortar un 30% del sueldo de los legisladores, la manifestación por el entierro de Maradona, el velatorio de Maradona va a quedar chica al lado de lo que se va a armar. La gente está muy cansada por ese lado. Y con respecto a la reelección, mira, yo creo de los intendentes, si hay una política compleja, es la de los intendentes. Es tremendamente localista, muy definida por cada lugar en particular. A mí me cuesta mucho decir qué es lo que pasaría si se quitara se repusiera la posibilidad, porque en realidad existía, de la reelección. Me tiendo a creer que hay algunos intendentes que tienen buena apreciación de gestión, que serían votados nuevamente 3 y 4 veces, porque es algo a lo que la gente está acostumbrada o no, pero yo no he visto ningún informe. Ahí si te hablo, es olfativamente y respetando muchísimo las peculiaridades de las campañas a nivel local, pequeño. Muy bien. Adriana pregunta, ¿cómo crees que podría encararse una comunicación de crisis en contextos tan polarizados como los de ahora? Yo te diría que como la encaró el gobierno al principio. Al principio el gobierno hizo las cosas bien. O sea, sentó al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires con el doble problema que significaba, que era opositor y presidenciable. Porque todos deducimos que hay una elevada probabilidad que Rodríguez Larreta se haga. Y se lo sentó al lado. Y al gobernador de la provincia de Buenos Aires, con una imagen que tuvo, miren, acá no es lo que yo opine, que sería lo de menos. Ese fue el pico de evaluación de la gente de la gestión del gobierno de la pandemia. Y los científicos detrás. Entonces yo creo que si vos decís, miren, lo que yo voy a hacer está avalado porque la gente que sabe de esto me dice que hago esto, y lo hago con el consenso de un jefe opositor muy importante, porque no lo sentó a Gerardo Morales, después lo sentó a Gerardo Morales, pero mucho después, pero lo sentó a uno que era simbólico, que lo tuviera al lado, y además yo agregaría el agravante, esto se los doy como chisme, de que hacia adentro no estuvo muy bien visto que lo sentara a Horacio Rodríguez Larreta al lado. Bueno, en fin, vamos a aceptar que haga eso. Este es el presidente finalmente. Yo creo que ese mensaje de unidad estuvo muy bien. Cuando ya empezaron a aparecer algunas chicanitas, ya la cosa empezó a entrar en otro territorio, y hubo responsables de las chicanas. Yo lo que me llamó la atención en una sociedad muy dividida como la española, yo estaba en España, mire, yo este año, la verdad, no sé qué es lo que me falta, que me pase, por la duda no quiero pensar nada, porque es tan malo este año que seguro me va a pasar, así que no lo voy a decir, pero yo la primera pandemia yo empecé en España con esto, o sea que lo mío ya no sé cuántos meses lleva, olvídense. Y yo me acuerdo que al principio Pedro Sánchez hizo también una apelación en el Parlamento español a que todos apoyaran lo que ellos llaman el estado de alarma, creo que se llama en España, que es como lo que nosotros hicimos, lo que les permite hacer la cuarentena, digamos, ¿no? No sé cuál sería el equivalente, casi como un estado de sitio, donde ciertas libertades individuales quedan suspendidas. Yo creo que convocando a todos y con fuerte respaldo profesional. La verdad, ¿para qué le voy a complicar? Lo que el gobierno hizo al principio. Después, las cosas entraron a otro terreno. Agustín pregunta, ¿qué mensaje debería comunicar un candidato poco conocido que quiere lanzar una candidatura a diputado o jefe comunal, teniendo en cuenta que la mayor parte de la población no está al tanto de las novedades políticas? Bien. Primero, siempre es fundamental saber ese, asumo, joven candidato, dónde se va a presentar. Entonces, no es lo mismo presentarse en Colón, en la provincia de Buenos Aires, que presentarse, no sé, en el conurbano bonaerense. Dicho esto, un candidato joven que se presenta para un municipio, lo primero que tiene que saber es exactamente
qué es lo que pasa en el municipio. Las elecciones municipales tienen una característica que son las más demandantes para los políticos, porque una vez me lo dijo un candidato a intendente en una campaña. Él era intendente y iba por la reelección, y me dice, el problema, me dijo, es que yo me equivoco, y me voy a tomar un café al bar, y el que me sirve el café, que me conoce desde hace 25 años, me dice, pero, Pocho, ¿qué hiciste? Vos me cambiaste el sentido de la calle y ahora cuando tengo que llevar a mis hijos al colegio tengo que dar la vuelta a la manzana. ¿Qué estabas haciendo? O si no me decía, me dice, Pocho, vos prometiste hace 3 años que ibas a iluminar el acceso al pueblo y está igual. Pero ahora para, no sé, hacer qué cosa en un estadio de fútbol, una pequeña canchita con tribunitas que tenía, ahí pusiste toda la plata. Entonces, yo creo que temas vinculados a la gente, las cosas sencillas. En los municipios la gente quiere resoluciones de cosas concretitas, importantes para ellos. Una calle embarrada hace que los chicos lleguen embarrados al colegio. Y para la gente que vive en ese barrio, eso puede ser todo. A mí me acuerdo que me lo dijo una vez una persona, una votante, no un intendente, que me dijo, yo a este intendente en el conurbano lo voy a volver a votar porque pavimentó la calle que lleva a mis hijos a la escuela, no llegan más sucios al colegio. Y a lo mejor a los que vivimos acá en Buenos Aires, que yo no viví toda mi vida acá, nací a metros del Obelisco, así que soy ADN porteño, yo nunca vi una calle de barro, entonces no sé lo que es caminar en el barro para ir al colegio, yo tomo el colectivo para ir al colegio. Y esta mujer, cuando dice eso, ese tipo de temas tienen que ir a buscar. Nosotros en Uruguay trabajamos en una campaña con un candidato que iba por los barrios cuando faltaban 2 o 3 años para las elecciones hablando con la gente. Entonces, que hable con la gente, que se entere de los problemas reales y concretos de la gente y que no la engañe. ¿Y cómo hacerse visible? Bueno, depende del tamaño del lugar que esté. Ahí ya magia no puedo hacer, tengo que saber dónde es. O sea, si es un lugar grande, hay que pensarlo de una manera. Si es un lugar pequeño, la campaña territorial, si se puede, para mí, en un lugar pequeño, un candidato a intendente que va por las casas, es muy común en la provincia de Buenos Aires. Es muy común. Y está bien visto, lo van a invitar a tomar algo, y yo la usaría. Vamos, Pablo levantó la mano. Sí, no, un comentario muy breve. No, totalmente coincido, profesor, con esta idea de la campaña local. Yo, las que pude hacer la ICC local, tienen otro gustito, son fantásticas, son hermosas. La palabra clave, no sé si usted coincide, calculo que vamos a llegar a buen puerto allí, es la cercanía. La palabra clave, el concepto clave es cercanía. Absolutamente. Y también lo disruptivo. Esto que usted decía del caminar puerta a puerta es fundamental y es hermoso. Pero también es lindo lo disruptivo cuando no se espera tanto eso. O sea, ciudades quizás del conurbano un poquito más grandes, donde es más difícil, pero que sin embargo, bien planificada, no digo puerta a puerta, pero la venta del puerta a puerta de un candidato en una ciudad muy grande, también es muy interesante elaborarla. Precisamente ¿Sí? por esto, por recuperar la cercanía y por ser disruptiva en una ciudad tan grande. Bueno, eso se ha hecho en el 2015 en particular, los famosos puerteos. Lo que pasa es que, y estoy de acuerdo totalmente, las dos claves que diste son absolutamente las claves, y yo agregaría que lo que pasa en ciudades pequeñas, el nivel de contacto es, la gente, el Pocho está comiendo un asado en la casa de los Ramírez. Y van los vecinos y se sientan y comen el asado, y el político tiene un nivel de contacto con la gente que para los que vivimos en lugares grandes, acá justamente vos lo dijiste, había que planificarlo, había que organizarlo, armarlo, el puntero que te ayudaba. En ciudades pequeñas en el interior de Argentina, eso es una cosa que se puede hacer muy fácilmente. Yo creo que una persona joven, miren, una persona joven, una mujer joven que organiza bien su campaña de acá en adelante, en estos últimos poquísimos años, pero yo le diría, mire, básicamente, desde 2019 en adelante, tiene un potencial de desarrollo importantísimo. Por eso estoy contento que tener tanta cantidad de mujeres en la consultora, porque espero que alguna la veamos intendenta próximamente. Vamos con la última pregunta. Violeta
dice que acá también hubo algunos spots sobre el COVID apelando a los mensajes de famosos, siguiendo influencers y storytelling. Sin embargo, no trascendieron mucho e incluso fueron criticados como exagerados. ¿Qué crees que falló? Acá las veces, habitualmente siempre se dice en las campañas que lo que falla es la comunicación, y es cierto, muchas veces falla la comunicación, y otras veces fallan los candidatos que la verdad no son muy virtuosos y se pretende que los que hacemos comunicación transformemos, yo hubiera dicho Messi, pero hoy creo que se merece que digamos en Maradona a los que no, a los que están muy lejos de ser un Maradona de la política. A ver, yo los vi, pero los tuve que buscar prácticamente. Salvo uno que vi en un canal de deportes, el resto los tuve que buscar. Entonces significa que no hubo una buena política de difusión de todo eso. Con respecto a los famosos, hay un problema en Argentina, que hay en otros países. Muchos de esos famosos están muy fuertemente asociados a ciertos sectores políticos. Entonces, aunque yo estoy seguro que lo hicieron con la mejor voluntad, y no tengo la menor duda al respecto, 100%, de que quisieron colaborar en una buena causa, es también cierto que en la otra parte de la grieta no son las mejores caras para ver. Pero yo lo que no estoy seguro es que hayan usado tantos influencers. Ahí sí, sinceramente no lo sabía, me estoy enterando ahora. Sí, gente conocida de los medios muy embanderada con el oficialismo, digamos. Yo creo que habría que haber hecho esto desde el principio y mucho más masivamente. Pero bueno, ojo, estamos a tiempo porque tengo que darles una noticia. Si no estamos vacunados para marzo, esta es otra mala. La segunda ola se va a venir. O sea, no es que Argentina es especial y se va a salvar. Eso lo creímos entre abril y junio. Pero no, va a venir la segunda ola. Y si leen los diarios de Europa, o sea que hay quizás... hay dos cosas que quería decir de esto para terminar, porque debemos estar en el límite. Una es prestar mucha atención a esto que acabo de decir, de aprovechar la llegada posible de la segunda ola en marzo para trabajar con la gente más joven. Y la segunda es el tema de la vacuna que apareció en las últimas 3 o 4 semanas. Hay un porcentaje importante de personas reticentes a vacunarse. No la mayoría, pero acá el tema es que esto no es una discusión en la cual podemos aceptar que el 38% de las personas no quieren vacunarse. Es una barbaridad. Es un 5%, bueno. Escuché decir, nobleza obliga, a la viceministra de Salud, que más allá de que al principio no ella, otras personas pusieron en duda estas encuestas, después dijo que era un tema a tener en cuenta. Me parece que la comunicación oficial va a tener dos tareitas importantes. Una, volver a trabajar mejor sobre los más jóvenes, y la otra, trabajar sobre las personas que tienen dudas de darse la vacuna, y hacer una buena campaña explicativa para decirle, miren, esto se puede, esto está probado, se lo pueden poner. Si no va a haber, vamos a tener dos problemas el año que viene, la pelea por darse la vacuna y la segunda ola. Orlando, si tenés un minutito más, porque mandaron otra pregunta y pidieron si podías contestarla. Gustavo pregunta si crees que la pandemia promoverá elecciones por internet. Debería, pero no creo. Creo que no estamos a años luz de cualquier sistema electoral que no sea poner el papelito en el sobre. Sinceramente. Ya la sola instrumentación de algún tipo de votación electrónica en la escuela con la maquinita trajo problemas. No quiero ni imaginar lo que sería si hubiera que contabilizar votos llegados por internet, pero sería de ciencia ficción. Sí, a ver, vamos a ponerlo así. Si en Estados Unidos se armó la que se armó por el voto por correo, en uno de los países que tiene uno de los sistemas de correo más confiables del planeta, además, funciona, como acá no funciona, alguna vez funciona el privado, allá funciona el correo. Yo no quiero pensar, no, la verdad creo que no. Lo que sí creo que esto que estamos haciendo va a ser algo que va a pasar en campaña. Por ejemplo, los focus groups que yo vi, todos hechos por Zoom, porque no había otra manera de hacerlo. Entonces yo creo que este tipo de tecnología sí va a servir para hacer la campaña, no para los votos. Muchísimas gracias, Orlando.
Personalmente te agradezco y desde la carrera también por tu presencia. Muy buena exposición. Y nos estamos encontrando el viernes que viene en el último encuentro. Así que allí los veré. No, muchas gracias a todos ustedes por la paciencia de haber aguantado un viernes, esta hora y media, a las que vinieron y los que vinieron por más, que ya acaban de cursar, incluso algunos y algunas. Gracias por la oportunidad de volverlas a ver, que es un gusto, porque además nos hemos conocido nada más que así. Y desde ya pueden contactarnos a nosotros, gracias por los aplausitos que veo, nos pueden contactar a nosotros a través de las redes sociales para cualquier cosa que quieran seguir de nosotros o que nos quieran decir. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.